Creo que el Partido Popular, aunque ha ganado en número de votos las elecciones, ha sufrido una derrota estrepitosa. Diga lo que diga el presidente del gobierno. Y no es porque no se hayan explicado bien o no les hayan entendido, es que les han entendido perfectamente, es que la ciudadanía ha entendido perfectamente el daño que están haciendo las políticas que se han puesto en marcha en este país en los últimos años. Porque si cree el presidente del gobierno que por explicarse mejor va a mejorar sus resultados, se volverá a equivocar de medio a medio, y lo que ahora es una derrota en un ámbito local y autonómico puede convertirse en una derrota estrepitosa dentro de unos cuantos meses en el plano general. Tal vez el margen de maniobra ya se le haya acabado. Tal vez el daño que se han autoinfligido ya sea irreparable, y yo espero que esto sea el inicio de una dinámica de cambio real. Pero no para cambiar un partido por otro al frente de las instituciones y mañana del gobierno de la nación, sino para cambiar realmente las políticas que están haciendo estragos sobre la igualdad, sobre la equidad en nuestro país. Los ciudadanos han decidido que se conformen unas Cortes con mayoría progresista. Yo confío en que las fuerzas políticas progresistas conformen un gobierno progresista, en cualquier caso. Las Cortes de entrada tienen una mayoría progresista y ahora habrá que ver si son capaces, espero que sí, de dar una respuesta adecuada a las expectativas de miles y miles de ciudadanos de Castilla-La Mancha que quieren un cambio y que han votado claramente que se han acabado las políticas de recorte brutales y de sufrimiento de tanta gente en Castilla-La Mancha. Ambos partidos políticos conocen perfectamente las propuestas que hace Comisiones Obreras en relación con la regeneración democrática en Castilla-La Mancha, y confío que eso también sea un punto de encuentro y de partida en las relaciones con el gobierno futuro, espero, progresista, que se conforme en Castilla-La Mancha.